Esta reunión fue organizada por el presidente de la Fundación, el doctor Kesselman, que con un problema de salud hoy no está. Así que tengo yo el placer de darle la bienvenida a la casa de Alfredo Palacios. En esta casa vivió hasta su muerte Alfredo Palacios. Él no era el propietario de la casa. A su fallecimiento, un grupo de amigos la compró y estableció la fundación. Como todos sabemos, don Alfredo Palacios, sus ideas, sus propuestas políticas, su ejemplo de vida, nos guía a nosotros en la fundación a mantener viva su memoria. Él fue un luchador por la clase trabajadora. Todos los conflictos que tuvo la clase trabajadora durante la vida de don Alfredo Palacios lo tuvieron de protagonista. Fue un escritor inmejorable, un hombre que, a pesar de llevar físicamente sus ideas políticas, porque mucha gente lo confunde con un mosquetero que salía a pelear, a espadear o a pegar a trompadas, pero era un pensador muy profundo. Nosotros que acá tenemos los antecedentes de sus proyectos de ley y de sus leyes, sabemos cómo los estudió, cómo los preparó, todos sus fundamentos. Ninguna de las actividades intelectuales de Palacios tiene algún tipo de reproche metodológico o intelectual. Fue antiimperialista, su trabajo en la creación de la Unión Latinoamericana, estuvo en la reforma universitaria, fue el creador del derecho laboral en Argentina y, por supuesto, siempre estuvo al lado de los trabajadores, que fue su desvelo. Vivió pobremente, esta es su mayor riqueza, lo que conocemos bien, su casa, quedamos cada vez menos que lo hemos conocido personalmente. Somos orgullosos de llevar su memoria. La memoria de don Alfredo se acrecienta. Se acrecienta porque, comparado con los tiempos modernos, nos damos cuenta que todo lo que él nos decía, todo lo que él previó, todo lo que él planificó, está absolutamente vigente. Y su lucha hoy sería perfecta y absolutamente actual. Luchaba contra las mismas cosas que todos nosotros luchamos. Y sus enseñanzas nos sirven para persistir en el camino. La figura de Palacios se acrecienta, pero la casa se nos viene encima, porque se envejece y nos cuesta mucho trabajo mantenerla. Hemos recibido algún subsidio del gobierno anterior que nos permitió algunas refacciones. Pero si alguno de ustedes quiere anotarse para colaborar generosamente con alguna contribución mensual, lo puede hacer, nos vamos a sentir muy felices. Tan felices como recibirlos hoy acá. Bueno, la actividad de hoy consiste en 4 oradores, uno que no está porque es el doctor Kesselman, el doctor Julio Mayer, jurista importantísimo, profesor emérito, ex miembro del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Si tuviera que leer su currículum, nos pasaríamos mucho tiempo. También va a formar parte de la mesa Eduardo Josami. Eduardo Josami es un luchador por los derechos humanos, viene del Centro Cultural, donde salió por la Puerta Grande, con el orgullo de haber sido desplazado por este gobierno. No sé si estará más orgulloso de eso o de haber sido preso de otro gobierno, pero bueno, hay que elegir entre una cosa o la otra o las dos. Y Graciana Peñafort. Graciana está en una actividad en el Congreso en este momento, donde hay un tema, una comisión sobre la ley de medios. Como ustedes saben, ella trabajó en su redacción y además nos dio el gusto de vencer en esa audiencia, en la Corte, ese último recurso que encontró la Corte, a ver si encontraba alguna excusa para no validar y dejar constitucional la ley, pero Graciana se ocupó
de que así ocurra, y la ley fue constitucional. No sirvió para mucho, porque después hoy estamos frente a otra situación. Bueno, la idea es que los expositores, cuando venga Graciana, se unirá a nosotros. En esta última etapa de mi vida, por así decirlo, no me gusta mucho hablar de temas jurídicos porque por lo menos a mí me aburren y calculo que a usted los voy a aburrir mucho más. Así que como esto sucede de esta manera, yo me permitiría decir unas muy pocas palabras de cómo yo veo el momento actual como ciudadano de a pie. Yo comparo la República Argentina, o digo, la República Argentina la comparo con una torta de cumpleaños, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, de determinadas dimensiones fijadas por un diámetro. Antes esta torta, en el gobierno anterior, para mal o para bien, yo no estoy hablando de cuestiones puntuales, se repartía más o menos un 50 y 50%, por poner algún porcentaje, ¿no es cierto?, entre quienes trabajaban, los trabajadores, es decir, la gente que vivía que no era capitalista, que vivía de un sueldo y de su propio trabajo, ya sea manual, ya sea intelectual, y la otra parte, que era la que manejaba el capital, ¿no es cierto?, o por lo menos así yo lo creo. Este gobierno ha cambiado esta relación y la torta ya no se reparte por mitades, sino también la cifra es, si se quiere, no es justa mía, ni yo tengo competencia para darle a ustedes la cifra, hoy se reparte en forma distinta. Es decir, el gobierno actual, con sus primeras manifestaciones, sin la menor duda, favorables a quienes tienen la tierra, favorables a quienes se llevan nuestros metales, favorables a quienes de alguna manera son los dueños del capital directamente, ha favorecido a una pequeña parte de la población que hoy tiene una tajada mucho más grande de esa torta que la que tenía antes. Pónganle ustedes solo como ejemplo un 30% o un 70%, mientras que a quienes viven de un sueldo solo les queda el resto. Y por supuesto sufren hoy riesgos grandes, no solo por la disminución del poder de compra del producto de su trabajo, sino también por el riesgo de perder su empleo y perder la única fuente de subsistencia que tienen ellos y su propia familia. Yo creo que el ejemplo solo me sirve para decirles hasta dónde veo yo la situación actual, y más todavía. Hace poco yo he escrito, me han favorecido con una contratapa en página 2, que yo no busqué como contratapa, sino que me la publicaron ellos, francamente no sé por qué. Entonces yo digo que hay dos formas de comportamiento en la vida. Una de esas formas está representada por el valor solidaridad con los demás, solidaridad con el otro. Otra de esas formas está representada por el yo antes que el otro directamente. Y esta es la segunda forma la que yo veo que ha adoptado el gobierno actual de la República Argentina. Lo ha dicho su principal adalid, el ingeniero Macri, cuando ha dicho, le ha pedido a cada uno y ha dicho cada uno hace su propio futuro y cada uno es dueño de su propio futuro. Estas formas de solidaridad y egoísmo, a mi juicio, tienen su repercusión en todos lados, en el derecho, mediante la exacerbación de la propiedad privada o la función social de la propiedad, siempre valores en tensión y no definidos, en el ámbito político, en donde yo creo que la existencia del Estado solo se justifica precisamente para intentar ganar uno de los valores que es una de las metas
de la democracia actual, cuál es la igualdad, entre la igualdad real, no la igualdad solamente jurídica, la igualdad de oportunidades de las personas que vivimos en el país. Pues bien, lamentablemente, o por lamentable que sea, yo creo que este modo de vida que tienen quienes hoy nos gobiernan directamente, es el que conduce hoy políticamente a la nación, y es por ello que, a pesar de que ellos serían los principales colaboradores en sostener la igualdad o en colaborar con quien tiene necesidades, porque ellos la tienen a todas las necesidades satisfechas y aún más que satisfechas, el resultado es otro. El problema grave para mí, como problema actual, es que esa torta de la que yo hablé en un principio no solo está repartida de forma distinta, no solo el anterior gobierno, si bien no trajo una igualdad completa, tendió hacia esa igualdad, sino que la torta esa se va a achicar. Esto es lo que yo preveo. Es decir, no solo se va a repartir desigualmente en proporción muy distinta a la que se repartía antes, sino que además de esto, la torta se va a achicar porque, conforme al programa de gobierno, les es absolutamente imprescindible que la torta se achique, que el consumo, que se pierda consumo, al efecto de bajar los niveles de inflación a los que nos hemos acostumbrado en los últimos meses. Yo no tengo mucho más que decirles, y no he dicho en ninguno de estos puntos algo jurídico. No tengo problemas en contestar preguntas jurídicas acerca de cuál es el valor porque el gobierno también se ha manejado desde un punto de vista jurídico que asusta, así como asustó el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un récord de leyes dictadas por la legislatura no aplicables por su propio veto. Hoy, al revés, en lugar de ser negado, todo es por acción, pero en lugar de ser una acción negativa en el sentido de anulación de las leyes que produce, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno nacional, es al contrario. Por decisiones de ellos quedan sin valor prácticamente, sin anuladas leyes que ha dictado el gobierno de la nación por la mayoría necesaria según nuestra Constitución Nacional. El resultado yo creo que no puede ser otro, y la única esperanza que yo veo o que yo estimo, en la cual confía o a la cual confía el gobierno llegar, es que algunas personas dueñas de capitales, sean argentinos, sean extranjeros, por alguna razón que yo no entiendo, de pronto vengan al país a depositar todos esos capitales para que nosotros vivamos mejor. Es decir, agranden la torta, ellos de pronto se les dé por venir al país y agrandar esa torta, la torta que de otra manera no me cabe la menor duda que se va a achicar. Bueno, muchas gracias. Solo quería agregar lo siguiente. En una de las discusiones que yo vi, recuerdo que algunos de los referentes del gobierno hacía alusión a la propiedad privada, pero como le contestaban otros diciendo, pero las cosas tienen que tener alguna función social, no todo es a quienes pertenecen y esa persona puede hacer lo que quiera con ella. El ejemplo era algo que le pesa a este gobierno, que son las silobolsas, en el sentido que sus propios amigos les habían prometido liberar una cierta cantidad de divisas extranjeras para posibilitar los cambios que ellos los cambios que ellos querían hacer y con los que esos amigos estaban de acuerdo. Pues esto no sucedió. Como yo les digo, normalmente ese sentido del individualismo, del egoísmo,
prima en el capital y casi es imposible pensarlo sin esa característica. Y la persona que hablaba no entendía y le espetaba al otro, que era su contrincante en ese problema, decir, pero usted no reconoce la propiedad privada. Y lo único que él decía, francamente, no era que no reconociera la propiedad privada, sino que las cosas y las riquezas de este mundo deben tener una función social, si no, no se justifica. Y a mi juicio un Estado no se justifica a sí mismo, sino es precisamente para dar mayor oportunidades o satisfacer aquellas necesidades que uno no puede satisfacer, porque algunos no pueden satisfacer por sí mismos. Realmente no tiene sentido que exista un Estado para no procurar la igualdad, al menos como yo comprendo al Estado, como se lo comprendió en el siglo XX también. Gracias. Bueno, en primer lugar, contento de estar aquí en la Casa de Palacios. Yo pertenezco al número reducido de los que conocieron esta casa en vida de Palacios. Era muy chico, quiero aclarar. Él murió en 1964, pero tuve la suerte de verlo un día acá. A veces lo veía en la Facultad de Derecho también, donde era profesor, pero nunca fui alumno de él. Pero ese día vine a la casa buscando algo. En realidad creo que era para conocerlo a él, era un pretexto, y él me regaló un libro además ese día, así que me fui doblemente contento. Bueno, y quiero también decir que, como dijo Antonio Gartañá, este acto fue iniciativa de Pedro Kesselman, que es, además de presidente de la Fundación, es integrante de nuestra agrupación Participación Popular, y bueno, lamentamos su ausencia, pero estamos contentos porque sabemos que la intervención que tuvieron que hacer le ha terminado muy bien. Bueno, yo creo que un punto de partida para esta discusión, y no es la primera vez que lo haríamos, es pensar que es la primera vez que la derecha argentina llega por elecciones libres al poder. Esto es algo que no ocurrió otras veces. Todos los intentos políticos en la Argentina posterior al primer peronismo por crear fuerzas de derecha terminaron en fracasos, es decir, fueron fuerzas minoritarias, los diversos partidos que armó Álvaro Alzogaray, por ejemplo, y la UCD llegó a tener un desarrollo relativamente interesante, se consideraba la tercera fuerza en ese momento, pero de pronto el menemismo hizo un giro que ya no dejaba espacio para ser conservador, porque más conservador que ese gobierno no había, y entonces la UCD se integró de pleno derecho, digamos, en el gobierno menemista, contribuyendo a darle todavía un tono más antipopular al gobierno peronista, pero desapareció como partido al poco tiempo, ¿no? Había una discusión en la Argentina, más conocida en los ambientes académicos, pero acerca de por qué en la Argentina no había un partido de derecha. Pero otra más interesante, que era la respuesta de que en realidad había golpes militares porque no había un partido de derecha. Era una tesis que sostuvo en algún momento Torcuato Di Tella y otros, un poco ingenua tal vez, me permito decir. Era como diciendo, bueno, si los derechistas o los reaccionarios o los conservadores tienen posibilidad de expresarse en las urnas, no van a dar un golpe. Bueno, y el ejemplo que se ponía para eso era el caso chileno. En Chile, ustedes saben, había un partido conservador, el Partido Nacional, muy fuerte. Arturo Alessandri llegó a ser presidente de Brasil, el padre y el hijo, décadas después, como líder del Partido Conservador. Y, bueno, en un momento cuando, después de sucesivas elecciones en que había competido y no había podido ganar, Salvador Allende llega a la presidencia de Chile, se produce finalmente un golpe militar sanguinario y el Partido Conservador
se transforma en el sostén político de ese gobierno, el Partido Nacional. O sea que la existencia de un fuerte Partido Nacional no impidió que llegado el momento, cuando los sectores populares pudieron alcanzar de algún modo el poder, o el gobierno por lo menos, se diera un golpe militar. Esto, la cosa que alguna vez escribimos con otra gente, se hacía recordar una copla medieval de la época de la resistencia española contra los árabes, ¿no? Bueno, no hace falta decir que lo saludamos a Carlos Tomada, ¿no? Entonces decía, aquella copla decía, Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. En realidad, completa es, vinieron los sarracenos y nos murieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Entonces el problema no es que haya partidos fuertes o partidos débiles, sino que la derecha aprovecha las situaciones de legalidad cuando puede dominar, cuando puede gobernar, cuando puede crecer, y cuando no puede hacer eso recurre al golpe militar, ¿no? Ahora, en la Argentina se pensaba, o se dice, que en realidad no puede imponerse un proyecto como el proyecto que está llevando adelante este gobierno y que el doctor Mayer definió en algunos rasgos esenciales, porque esos proyectos afectan los intereses de la mayoría popular y por lo tanto son inviables en una situación democrática. Bueno, eso es más o menos cierto, y en última instancia toda nuestra apuesta política tiene que ver con eso, ¿no? Cuando nosotros pensamos que va a haber una fuerte oposición a este gobierno, convocamos al conjunto de los sectores políticos populares a estar en esa oposición, es porque partimos de esa premisa. Y así ocurrió, y se demostró esta imposibilidad de llevar adelante estos proyectos, o mejor dicho, más que la imposibilidad de llevar adelante su propio proyecto, lo que se demostró en la Argentina es la imposibilidad o la disposición a no tolerar los gobiernos populares, ¿no? Desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen hasta los sucesivos, el derrocamiento de Perón y los golpes militares posteriores. Y hay un dato preocupante para introducir en este análisis, que es lo que pasa en 1989 con Menem. Porque en realidad la derecha aunque sea la derecha bajo el rótulo del peronismo, pero lo que desarrolló Menem en su gobierno fue el neoliberalismo, pudo imponerse durante algunos años como consecuencia de que, de algún modo, el movimiento popular y el movimiento sindical no estaba claramente en contra del gobierno, en algunos casos más bien podríamos decir que apoyaba al gobierno, y eso impidió, si bien hubo resistencias importantes de sectores políticos, también de algunos sectores sindicales, de las empresas privatizadas, etcétera, pero hubo dificultad durante muchos años para generar una convocatoria popular suficientemente amplia, un frente suficientemente sólido como para derrotar el proyecto del neoliberalismo. Y eso ocurrió en los últimos años de Menem, ¿no? Cuando aparece un sector de la CGT que se va a juntar con la relativamente nueva CTA en la oposición activa al gobierno, cuando surgen los grupos piqueteros, cuando se hacen notar en la calle otros movimientos sociales, el movimiento estudiantil, algunas fuerzas políticas nuevas que estaban en la oposición al menemismo, y de algún modo se formó ese bloque que nosotros aspiramos ahora que podrá enfrentar el proyecto macrista. Pero esto quiere decir que en realidad la discusión acerca de si el gobierno puede triunfar o no en su proyecto no es solamente una discusión sobre el macrismo, sobre su coherencia, su viabilidad en la sociedad argentina, ¿no? Es una discusión en realidad también sobre cómo el movimiento popular se unifica y se reorganiza en función de la necesidad de enfrentar este proyecto. Porque cuando cito lo del menemismo, lo hago con toda la intención
es como un mensaje de decir, bueno, yo tengo confianza que el proyecto del macrismo lo vamos a derrotar, pero no me gustaría esperar 6 años para derrotar el proyecto macrista. Me gustaría que con la experiencia que tuvimos en los 90, este proceso fuera más rápido. Otra cuestión que se plantea, habida cuenta del carácter autoritario de muchas de las prácticas del gobierno, es si este es un gobierno que puede ser considerado todavía como un gobierno democrático, ¿no? Bueno, yo pienso, me suenan raras esas dos palabras juntas, ¿no? Macri y democracia no suena bien, ¿no? Ahora, no hay ninguna duda que el actual gobernante tiene lo que algunas teorías llaman legitimidad de origen, es decir, ganó una elección, no vino de un golpe militar. Hay otros que dicen, bueno, hay que ver no solo la legitimidad de origen, sino la legitimidad de ejercicio. Es decir, puede haber un gobierno que ganó las elecciones y por lo tanto tiene un origen incuestionable, si es que las elecciones fueron incuestionables, pero al mismo tiempo, si ese gobierno vulnera la Constitución, por ejemplo, como está haciendo ese gobierno puede ser calificado como un gobierno que empieza a tomar un carácter autoritario más allá de la legitimidad de su origen. El problema es quién le pone el cascabel al gato, quién dice este gobierno es autoritario, no va a ser la Corte Suprema de Justicia, obviamente. Entonces, en última instancia, siempre esto también se refiere a la política. Es decir, mientras el gobierno tenga un aval de la sociedad, la discusión de si es autoritario o no es autoritario es casi académica, ¿no? Pero sospechamos que cuando legítimamente puede decirse que este gobierno se parece cada vez más a un gobierno autoritario, adopta formas autoritarias, eso también va a tener una incidencia sobre, digamos, el fortalecimiento de la oposición a este gobierno. Yo creo que hay algo más que prácticas autoritarias en el caso de Macri. No quiero repetir lo que todos sabemos, pero está claro que la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue una interpretación de la Constitución absolutamente violatoria del sentido de la Constitución, que implica un desconocimiento absoluto de las facultades del Congreso, que lo que se hizo con el AFCA y con la Ley de Medios, a través de sucesivos DNU y decretos, simplemente también fue violatorio de una disposición, además que tenía la legitimidad social que suponía el amplio apoyo con la que había sido dictada, ¿no es cierto? O creo que la detención de Milagro Sala, que es una especie de estado de sitio por la cual se detiene, me hace acordar en tiempos de la dictadura, cuando de pronto alguien tenía causa judicial y cuando terminaba la causa judicial o no lo podían procesar, lo ponían a disposición del Poder Ejecutivo para asegurarse de que, y hasta los jueces ya estaban medio acostumbrados a eso, ¿no? Que iba a llegar al juzgado antes de dictar la libertad, iba a llegar la puesta por el Ejecutivo. Porque a Milagro Sala la procesaron por una cuestión, un tema, una acusación que fue promover tumultos por el acampe que hizo frente a la Casa de Gobierno Salta, y después, cuando se convencieron que era muy escandaloso seguir con ese procesamiento, bueno, dijeron que en realidad tenía otras muchas cosas muy serias por las cuales merecía estar encarcelada, pero antes de que hubiera ningún elemento procesal que permitiera decir, sí, tiene que estar presa, ¿no? Bueno, pero además de todo esto que ya sabemos, yo creo que hay un discurso en los medios, y en el gobierno obviamente, que es un discurso legitimador de esto que está ocurriendo, que es muy banal, pero que tiene algunas implicaciones políticas importantes, ¿no? Lo primero que se dice es que hay que dejarlo gobernar a Macri, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que hay que dejarlo gobernar? ¿Para qué hay partidos políticos si hay que dejarlo gobernar al presidente? Entonces, bastaría con que el presidente gobierne y todos nosotros aceptemos,
y a lo mejor en una situación demasiado escandalosa, una especie de motín popular termina con el presidente. Pero ¿para qué crear estructuras políticas, cuerpos legislativos, un andamiaje tan complicado, ¿no? El otro razonamiento que va de la mano de este es que dice, bueno, hay que darle tiempo. Ahora, eso también va contra el sentido común, porque si en 3 meses hizo este desastre, en 80 días, como es el título de esta charla, imaginémonos que uno no tiene ganas de darle mucho tiempo. Cuando dicen no tenemos ganas de darle tiempo, no es que yo estoy planteando que salgamos a derrocar al gobierno ahora. Parece que nuestras fuerzas serían insuficientes, por otro lado. Estoy diciendo que no hay razones para no criticar fuertemente estas cosas que no nos gustan del gobierno y para que en los cuerpos legislativos se trate de ponerle trabas, digamos, a la posibilidad de que esas leyes e iniciativas sean sancionadas, porque es una tontería esto de decir, hay que darle tiempo, hay que dejarlo gobernar, ¿no? Y el sumum de esta afrenta al sentido común, pero que al mismo tiempo está impregnando muchos discursos, es decir, bueno, todos queremos que le vaya bien. Entonces, si alguien dice en un programa de televisión, yo estuve a punto de hacerlo, no fui tan audaz, pero después lo dije con cuidado cuando me tocó hablar, ¿no? Pero si alguien dice, no, ojo, que yo no quiero que le vaya bien, parece como si en esta sala alguien dijera alguna barbaridad, yo quiero que se mueran todos, que este acto salga mal, porque eso... Ahora, y esa también, esta afirmación de que todos queremos que le vaya bien, es la absoluta negación de la política. Porque yo quería que ganara el Frente para la Victoria. ¿Por qué voy a querer que le vaya bien a Macri? No quiero que ocurra ninguna catástrofe en el país, que se muera la mayoría de los habitantes, que venga una invasión de los marcianos, todo eso. Si hay una epidemia nos daremos la mano todos, más allá de las ideologías, para ir a prestar colaboración, a un terremoto, lo que fuera. Pero como parte de la lucha política está que unos gobiernen y otros traten de criticarlos, cuestionarlos, ofrecer una alternativa y ganarles. Entonces, todo esto tiende a despolitizar el debate y a encubrir esta tremenda transformación regresiva que hemos sufrido en 80 días de gobierno. Por otro lado, este discurso de déjenlo gobernar es absolutamente violatorio de la Constitución, porque en última instancia este es un país presidencialista. Algunos han dicho que es hiperpresidencialista. Alberdi, ustedes saben, cuando escribe las bases, que va a servir de texto de básico de la elaboración de la Constitución, dice las repúblicas de América del Sur necesitan monarquías selectivas. Los presidentes tienen que tener facultades muy amplias. Y lo decía porque él pensaba que después, en los albores de lo que se llamó la Organización Nacional, iba a ser muy difícil mantener el orden constitucional y entonces pensaba en un presidente. No es el momento para discutir si era acertada o no esta idea, pero esto fue lo que, en torno a esta idea y en torno a una restricción de los derechos políticos de hecho, porque la Argentina fue uno de los pocos países donde no había ninguna prohibición legal ni constitucional, por lo menos a nivel nacional, para que la gente votara. No había voto calificado como en otros países. Pero había un estado de cosas, digamos, ¿no? Una serie de fraudes, violencia en los atrios donde se votaba, que hacía que la gente no tuviera muchas ganas de ir a votar y entonces la elección era asunto de las minorías, digamos. Pero en torno a esas ideas de un presidencialismo fuerte, con posibilidad de intervenir las provincias, ¿no? De dictar el estado de sitio y otras cuestiones, que se gestó lo que Alberdi llamó la república posible. Entonces, esto que estamos viviendo ahora no es solamente lo que tal vez hizo el gobierno anterior, que es el aprovechamiento de todas las posibilidades que da una constitución que es bastante presidencialista, sino que es prácticamente pensar que lo único importante en el gobierno es lo del presidente. Cuando aparece una oposición legislativa, la idea es que se le está poniendo palos en la rueda al presidente.
Entonces, y como eso se acompaña de situaciones tan inaceptables, como por ejemplo que se presente como algo beneficioso para el país, que entremos nuevamente en un proceso de endeudamiento, se le promete a las provincias que si eso ocurre todos vamos a tener plata, ¿no? El que se opone a eso es un hombre que está en contra de los deseos, del bien de la mayoría, ¿no? Y en última instancia entonces el presidente nos presiona para que todo esto se pueda hacer sin oposición. Ahora, esto replantea también, ya que estamos en la casa de un diputado socialista, una figura del socialismo, recordemos que esta es una discusión. ¿Cómo se compatibiliza la democracia con el gobierno de los capitalismos? Que es una discusión teórica, bueno, por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? Marx tenía dos miradas, que algunos han dicho que eran contradictorias, él seguramente no lo hubiera creído así, pero en momentos se acentuó más una cosa a la otra. Por un lado, Marx decía que la democracia política, es decir, consagraba la máxima dominación de la burguesía, ¿no? Era la forma política que permitía el desarrollo más claro de la dominación burguesa, pero también decía que era la que permitía al proletariado, por los derechos que reconocía, lo que podríamos llamar la democracia liberal, la más propicia para la lucha de los trabajadores, ¿no? Y en la Argentina hemos visto esto, hemos visto cómo la gran burguesía, el poder económico, la oligarquía, era capaz de violar todas las normas democráticas cuando consideraba que estaban en peligro sus intereses, y al mismo tiempo también hemos visto, por ejemplo, en estos últimos 12 años, cómo las instituciones de la democracia permiten el fortalecimiento de los movimientos políticos, la expansión de derechos, el desarrollo de la conciencia social. O sea que los dos aspectos están aquí presentes de algún modo. Y para ir terminando ya, esto nos lleva a que esta política que estamos criticando, este intento de consagrar en la Argentina el gobierno de las grandes corporaciones y silenciar o de alguna manera descalificar toda resistencia popular, tiene muchas dificultades, porque que ya estamos viendo, ¿no? Puesto a las ganancias parecía que iba a resolver todos los problemas de los trabajadores y sus familias, por lo menos los trabajadores que pagan ganancias, que no son todos, ¿no? Y después salió algo bastante diferente, ¿no? El aumento a los docentes parecía que no cerró, pero vamos a ver cómo se las arregla el gobierno con las otras paritarias. Entonces, hay muchas dificultades. Y estas dificultades tienen una explicación fácil, porque si siempre fue difícil de aplicar este plan de las grandes corporaciones por la resistencia social, etcétera, mucho más difícil debería ser en un momento en que los argentinos venimos de 12 años de, como dice Cristina, de empoderamiento de la población. Una población que tiene más derechos, que ha adquirido una experiencia política muy importante en estos años y que seguramente no va a quedarse indiferente viendo como todas sus conquistas son avasalladas. Entonces, acá hay una intención del gobierno de ajustar, de llevar adelante su plan, lo disfrazan, pero, por ejemplo, el tema de los ñoquis ha servido para enganchar a cierto sector de la opinión pública, a ciertos programas de televisión en la discusión sobre los ñoquis, mientras el gobierno sigue echando gente, pero resulta que sigue echando gente eligiendo mucho también los lugares donde echan a la gente, porque son los que trabajaban en temas de derechos humanos en los distintos ministerios, los que trabajaban en proyectos importantes para el desarrollo tecnológico, que ellos no quieren que sea la nación la que haga eso, ¿no? Pero va a llegar un momento que van a seguir despidiendo a cualquiera,
porque ellos quieren achicar el gasto público y el empleo público. Entonces, no pueden ser tan preciosistas en la elección de a quién despiden, ¿no? Entonces, todo esto, como decía, va a enfrentar una resistencia social importante y yo creo que el gran desafío es cómo esa resistencia que naturalmente van a plantear los sectores afectados y donde el rol del sindicalismo argentino, y qué oportuna la llegada de Carlos Tomada, va a ser muy importante. Nosotros tenemos toda la obligación de contribuir a que esto sea, se dé en el marco del planteamiento de una convocatoria de trabajar por la constitución de un gran frente de oposición al macrismo. Me parece que es un momento de unidad popular, es un momento que exige mucha grandeza por parte de todos los protagonistas de esta coyuntura, que es un momento que exige pasar por encima, no olvidarlas, de muchas de las discusiones que hemos tenido en los últimos meses, porque la elección Macri no llegó por decisión del Papa, bueno, del Papa menos que nadie, me parece, según se ven estos días, ¿no? Y creo que tiene un capítulo que es el del peronismo, porque pienso que sin la participación de algún modo del peronismo, sin reconstruir algo parecido a lo que fue el kirchnerismo, es decir, un sector que puede convocar a hacerse cargo de la tradición del peronismo y convocar a la mayoría de los peronistas, es muy difícil pensar en una amplia resistencia popular, pero me parece que también es una convocatoria que llega a todos los argentinos y que exige entonces un gran espíritu de unidad. Pensando en Alfredo Palacios, y como forma de homenaje, yo recuerdo con qué simpatía vimos todos, no solo los socialistas, cuando la presidenta Cristina Kirchner recordó en más de un discurso a Alfredo Palacios, porque era la expresión muy clara de que estábamos en un momento que era necesaria una convocatoria a todos los que quieren defender los derechos de los argentinos y en contra de lo que hoy es el plan del macrismo. Bueno, esta charla es una mínima contribución, minimísima, para esta aclaración. Ya hemos festejado con el aplauso la llegada del doctor Tomada, al cual le damos la bienvenida en nombre de la Fundación. Cuando hablamos de las ayudas que hemos tenido del gobierno anterior, a la que me refería precisamente a Carlos Tomás. Le cedemos la palabra gustosamente. Yo estoy descolado acá. Bueno, buenas tardes. La verdad que yo no venía a hablar, digamos, sí venía para regocijarme y ver cómo se ha ido recuperando esta casa, este lugar histórico, que es cierto, nosotros desde la gestión pudimos dar una mano y eso no es ningún mérito, en todo caso es un compromiso y una obligación con relación a alguien que ha marcado la historia argentina, definitivamente, y como dice en esa chapa, en esta casa vivió Alfredo Palacios, iniciador de la legislación social en la Argentina. Creo que ese es el lugar de Alfredo Palacios y para todos quienes de alguna manera u otra formamos parte o participamos de los problemas del mundo del trabajo, creo que reconocerlo a Alfredo Palacios en ese campo está fuera de toda discusión. Y debo decirles que en realidad yo me siento orgulloso de haber podido participar en esta ayuda. En ese carácter vine hoy.
había luz y entré. Y mi idea no era hablar, y menos después de Eduardo. Pero también Eduardo es un gran motivador y disparador de algunas reflexiones, entonces voy a aprovechar para hacer algunos comentarios, sobre todo en relación a esto que es el título de la reunión, digamos, reflexionar un poco alrededor de estos 80 días. Y me parece que por el lado que uno puede entrar es por entender que no estamos en un proceso de alternancia democrática, no estamos frente a otra fuerza política que se hace cargo del gobierno y más o menos modifica algunas cosas, profundiza otras. Acá estamos frente a un brutal cambio de régimen. Es decir, hoy la Argentina va dirigida en dirección, yo diría, contraria a lo que pasó en estos últimos años. Contraria. Y vale decirlo, no por los errores que seguramente hemos cometido, algunos de los cuales seguramente tiene que ver con el resultado electoral, porque perdimos, y perdimos frente al voto popular, sino que este brutal cambio de régimen va en dirección de la buena herencia. Y utilizo la palabra herencia por aquello de la tan pesada que tienen que soportar con esta crisis que han creado, porque no existía tal crisis. El problema que tuvo Macri cuando llegó es que él necesitaba que el país estuviera en crisis. Era condición de posibilidad de que hubiera una profunda crisis en la Argentina, que fuera cierto los números que yo creo que hipócritamente exhibió los otros días, porque eso es lo que le hubiera dado el aval para el proceso que ellos necesitaban encarar. Al punto tal que han tenido que cambiar, modificar las líneas que venían. Yo creo que ya están en el plan B, ¿no? El plan A ya les fracasó. Ahora vemos un poco eso. Pero ahora están el discurso de los otros días, la instalación fuerte de la persecución político-judicial a la expresidenta y a Kicillof, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de buscar nuevas formas de ocultar, por un lado, y de profundizar la dirección que lleva la política económica. No les alcanzó lo que hicieron en estos 80 días. Porque fijémonos, en estos 80 días hubo una brutal transferencia de ingresos, un cambio hacia los sectores dominantes, un cambio relativo de todos los precios de la economía, de todos menos de uno, del salario. Todo lo demás se modificó. ¿Por qué? Porque ellos, lo que ellos están planteando no es un pequeño cambio, es volver a la necesaria subordinación de las políticas de ingresos a la política cambiaria y fiscal. Primer hecho indispensable. Lo que pasó en la década pasada era que a la hora de tomar decisiones, el gobierno, por supuesto, que tenía en cuenta las políticas macroeconómicas, tanto la cambiaria como la fiscal, la monetaria y la fiscal, pero también la política de ingresos. Y eso modifica sustantivamente. La política de ingresos es empleo, salarios y protección social. Esos son los tres pilares de la política de ingresos. Cuando vos lo ponés en el mismo nivel para la toma de decisiones, es decir, tomás una decisión pero tenés que tener en cuenta las tres cosas, aparece otro equilibrio. Pero al mismo tiempo
modificar la relación de fuerzas. Y ellos lo que necesitan también es modificar de raíz la actual correlación de fuerzas. Por eso, lo que ellos han hecho primero es subordinar la política de ingresos a estas otras dos políticas macroeconómicas, cueste lo que cueste. Porque con el interrogante, uno de los interrogantes que señalaba Eduardo es, bueno, ¿qué pasa qué va a pasar con las paritarias? ¿Qué va a pasar con el aumento que consiguieron los docentes? Esto ¿cómo sigue? Porque si ellos necesitan que las paritarias terminen en los topes que ellos pusieron. Y eso no va a ocurrir. Eso ya fracasó. Por eso digo, cueste lo que cueste socialmente. Ellos van a pagar los costos, están dispuestos a pagar los costos sociales que sean para volver a un país normal, como ellos lo entienden. Con la misma relación de fuerzas que había antes en los 90 y con una nueva reconfiguración de los sectores sociales. El otro objetivo que ellos necesitan es acrecentar las ganancias de los sectores poderosos. A eso respondió tarifas, supresión de retenciones, toda esa batería. Pero también liberar la disponibilidad del excedente económico. Ya el excedente económico no tiene que quedar libre de toda restricción en materia de inversión pública, en materia de a qué sectores se va a beneficiar. La industria argentina, abstenerse. Digamos, afuera. Está fuera de esta posibilidad. El tercer objetivo que se plantean, indispensable, es el disciplinamiento de la fuerza laboral. Esto no cierra con la actual situación de empoderamiento de los trabajadores y de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales. Es indispensable para esto avanzar en los términos del desempleo y forzar el debilitamiento sindical. Sobre el tema del desempleo me gustaría hacer un pequeño comentario luego. Y el cuarto objetivo es otra vez el retroceso del Estado en su rol de regulador y de intervención en la economía, pero eso sí, con una fuerte intervención del Estado en favor de los intereses más poderosos. Acá no hay Estado mínimo, acá todo eso ya pasó. Ahora es un Estado que de nuevo pretende hacer el 2-1 frente a la fuerza de los trabajadores. Y por eso el tema del empleo público, que Eduardo mencionaba recién, es muy importante. Porque si vemos esta ofensiva sobre el empleo público, vemos que todo esto que comentamos aparece claramente ejemplificado. ¿Por qué? Porque ¿a qué responde la idea del empleo público, de esta estigmatización que se ha hecho del empleo público y de los trabajadores del sector público? La primera es la idea de la persecución política. En la Argentina hoy hay, después de 32 años de democracia, hay persecución política clara, pura y dura, como no se lo merecen estos 32 años de democracia. Porque el tema de los ñoquis es un verso. Digo, yo puedo hablar de lo que conozco. Yo puedo asegurar, y lo digo con toda seriedad, en el Ministerio de Trabajo no había ñoquis. No había ñoquis. Están echando ya 150 personas y hay una lista de 600 para echar
antes de fin de mes. Ustedes, digo, porque uno habla de estas cosas y parecen números, y parecen políticas, y es gente, son familias, son sueños, son expectativas. Yo sé lo que trabajaban, hay gente que entró este año para fortalecer el sistema informático, que es uno de los más importantes y más fuertes de la administración pública argentina, y nos acaban de echar. Digo, mencionaba también Eduardo las políticas sociales. El segundo efecto que está produciendo este despido de empleados públicos es que se están desmontando los programas sociales y las políticas sociales, donde los perjudicados, los dañados por el abandono de estas políticas, no aparecen en ningún registro. Es decir, los despidos del sector público, el impacto es mucho mayor, no cae solamente por los empleados públicos, sino por los miles y miles de destinatarios de las políticas de salud, de las políticas de educación y de formación y capacitación fuera del sistema formal. Afectan a los que estaban vinculados a los planes por los cuales las políticas, porque con la palabra planes siempre han querido descalificar lo que son verdaderos programas y políticas de inclusión social. El segundo objetivo que persiguen es achicar el Estado, desmontar saberes y burocracias en el mejor sentido de la palabra. Costó mucho y hemos hecho muchas cosas mal en el Estado, entre otras no haber hecho a mayor velocidad el proceso de pase a planta permanente. Eso es un déficit de nuestro gobierno. Y lo digo por si alguno me lo quiere preguntar después, si vos que hiciste en la guerra, papá, lo digo con la tranquilidad de haber sido uno de los que más batalló para que esto tuviera una mayor velocidad y que además lo hizo más rápidamente en el Ministerio de Trabajo. Pero eso es un detalle, una nota al pie, digamos. Lo importante es que no lo hicimos. Claro, que lo que pasaba es que ahí había otro problema. Nosotros no despedíamos trabajadores. En el Ministerio de Trabajo, sobre 5.000 trabajadores en 12 años despedimos 2. Digo, porque habían hecho cosas no debidas. Pero, y esto era en general, los contratos se renovaban anualmente. Cuidado que todos los trabajadores tenían derechos, no seguía el régimen de los 90 del contrato, de la factura y qué sé yo. Había habido un cambio en eso. Pero bueno, quiero sostener esta cuestión, esta búsqueda del desmantelamiento del Estado. Segundo objetivo que persiguen, con el objetivo también de disminuir el gasto fiscal, el costo fiscal, como lo plantean ellos. El tercer objetivo que persigue el tema de los despidos en el empleo público es tal vez uno de los más importantes, que es dar piedra libre a los despidos privados. Digo, esta es una voz de deben nomás para adelante para que las empresas manoteen otra vez el talonario de telegramas y ante cualquier problema despidan. El sistema argentino legal permite el despido sin causa, pero ¿qué pasaba en estos años? Había acción por parte del Estado, por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de otras reparticiones, de cuidar el empleo, de mantener el empleo. Hubo despidos, claro, pero cada despido colectivo implicaba toda una gestión para cuidar esos puestos de trabajo, que muchas veces se salvaban. Hoy lo dicen públicamente Macri, los ministros, se desentienden. El problema de los despidos en el sector privado no son problema. Y acá otra vez aparece el otro gran socio. Esto no aparece en los medios hoy oficialistas. No se informa de que está habiendo un crecimiento de los despidos colectivos como hacía tiempo que no se veía. Se oculta.
se oculta que se cree que Cresta Roja se arregló. En Cresta Roja están todos afuera. Se cree que en los despidos en el interior nadie se entera. Hay fábricas de 200 trabajadores, 300 trabajadores que han cerrado en estos días. Entonces, ¿y esto por qué? Porque hay piedra libre con respecto a los despidos. En cuarto término, estos despidos persiguen también el propósito de ir aumentando el ejército de reserva, de desocupados. Esto convierte, vamos a ver la tasa de desocupación que va a emerger de este apagón estadístico, y como no les va a importar porque van a decir que ese es el verdadero número y qué sé yo, pero vamos a tener un nivel de desocupación creciente, porque ellos, esto no es un efecto no buscado. Las políticas que ellos llevan a cabo requieren y están pensadas para que haya desocupación. Ellos tienen estudios, sus consultoras han hecho estudios que el nivel óptimo para que haya disciplinamiento explícito desde la perspectiva sociolaboral es entre el 14 y el 16%. Y ellos a ese número, no digo que se lo proponen para llegar ya, pero quiero decir, a ellos no les preocupa, es un número. El nivel de abandono en el que van a quedar determinados sectores como producto de una política fríamente pensada. Yo escribía los otros días, no hay errores, no hay excesos. ¿No? Esto está fríamente calculado. Y por último, el último sentido, digamos, del despido del sector público es para abrir lugares para sus propios militantes. No grasas, pero militantes finalmente, ¿no? Por supuesto son de otra categoría. Pero esta es la dirección que lleva esta estigmatización de los trabajadores del sector público. Yo decía y hablaba de que esto se engancha perfectamente con los objetivos estratégicos que ellos se han planteado. Pero hay uno más, que no es del ámbito económico ni social, que es desde la política. Acá de lo que se trata es que nunca más vuelva a haber la intención de una experiencia nacional, popular, progresista, democrática, latinoamericana. No, acá hay que terminar con esta idea de, como dice algún canto por ahí, no nos han vencido, o esta idea de vamos a volver. Decisión política en ese sentido es terminante. Por eso por eso el discurso de Macri. El discurso de Macri responde a una interna, responde a una decisión económica, pero sobre todo a una decisión política. Porque como ellos ven ahora que la inflación no la pueden parar, esta es la razón económica. Ven que no pueden atajar la inflación, necesitan decir lo que no dijeron cuando asumieron, que esta es una herencia tremenda, que la inflación esta tiene que ver con la inflación que venía de arrastre contenida, como si no lo hubiéramos tenido nosotros durante años, esa inflación. Pero ahora es de otro nivel, es de otro rango y además se espiraliza. Es otro dato, sube. No es que se queda estacionada en un determinado nivel. Pero el objetivo también es político en el discurso de Macri. Porque la idea es que la década ganada, esta etapa, estos 12 años, queden no como una década ganada, sino como un tiempo, ni siquiera como una década perdida, como un tiempo oscuro, como un tiempo siniestro, como un tiempo del cual el pueblo no tenga memoria, y si tiene memoria sea una memoria negativa, para que se cumpla esto que señalaba Rodolfo Wolf, de que la lucha del pueblo, lo que busca la derecha,
siempre es que la lucha del pueblo esté empezando siempre desde cero, que no haya acumulación. Por eso la invocación de Eduardo en relación a los tiempos por delante, y que la verdad uno no quiere que dure todo ese tiempo, porque van a destruir todo. Me están rompiendo juguetes que no tienen repuesto, como diría el poeta. Y me parece que eso nos convoca a todos nosotros. Nos convoca a, yo creo que a uno de los mejores legados que deja este periodo que hemos vivido los argentinos y las argentinas, que es a la conformación de un bloque, quizá el término financiero, sacar al lado de Eduardo, con vergüenza, pero en el sentido de buscar esta unidad en la defensa de los valores que han presidido esta etapa y que ellos quieren que queden en el olvido. Una unidad que comprenda tanto al peronismo como a otras organizaciones políticas de otra tradición, de otra historia, de otras prácticas incluso, pero que definitivamente forman parte de nuestro campo, un campo político amplio, generoso, dijimos antes, progresista, democrático, donde también se integre el movimiento obrero, todo el movimiento obrero, la CGT, la CTA, los movimientos sociales, nueva realidad en la política y en la sociedad, porque hunden sus raíces en los sectores más marginales, más vulnerables y más vulnerados. Pero también los movimientos de derechos humanos, que hoy tienen una definitiva instalación en la memoria colectiva y una presencia política que debe ser asumida e integrada a este bloque con aspiración hegemónica. Los intelectuales, siempre digo, los peronistas han tenido intelectuales, pero de a uno aquí, otro allá. Hoy, en cambio, esta etapa, este proceso ha vivido la posibilidad de verdaderos colectivos de pensadores, de intelectuales, de académicos. Hay organizaciones sindicales de docentes universitarios que están comprometidos con este proceso, con este proyecto, y que lo van a seguir instando, y que necesitamos que estén, igual que una juventud que hoy ha recuperado el sentido de la política, organizada, movilizada, y no estoy hablando solamente de la Cámpora, digo, estoy hablando de todas las organizaciones de juventudes que hoy activan en la vida social y política de nuestro país. Bueno, este bloque que tiene aspiración de mayoría, que tiene que conservar esa aspiración de mayoría, porque no queremos ser testimoniales, porque sabemos que la construcción de este espacio es indispensable para volver a recuperar el poder, es como el gran desafío que tenemos por delante. Porque yo creo que la otra herencia, tal vez una de las mejores virtudes del kirchnerismo, y que tal vez abandonamos a último momento, o no le pusimos el mismo ímpetu, fue esta propuesta de sumar, esta propuesta de agrandar, esta propuesta de que cada vez tengamos mayor representatividad, mayor llegada, mayor convocatoria. Hay algo que por lo menos se aplica seguro al peronismo. El peronismo se debilita cuando se cierra y se fortalece cuando se hace frentista. Y su mejor historia ha sido cuando ha sido frentista. Y eso, desde la perspectiva del peronismo, tiene que volver a ser así. Y
Y esto es lo último que quiero decirles y convocarlos para una lucha que nos va a encontrar, espero, siempre juntos, nunca más separados, siempre juntos, porque esa fue la mejor historia. En principio nosotros estamos muy contentos del tono de las exposiciones, de las tres, porque ha generado el ánimo de todos nosotros la necesidad de situarnos en la situación donde nos encontramos y generar la posibilidad de una reacción frente a lo que estamos sufriendo. No basta con cantar en la plaza vamos a volver. Hay que tener una acción positiva. Carlos ha dicho que debe generarse un bloque y hizo la autocrítica respecto de la última parte del tiempo del kirchnerismo, en donde la participación de otras fuerzas no fue tan notable como al principio. Recordemos que el límite del ajuste lo pone la resistencia de los ajustados, y a eso los convocamos. A este maestro del derecho que está sentado en la mesa acá, el doctor Mayer, que a través de la impronta que estableció en su ministerio, en su judicial, nos permitió a nosotros los vecinos tener comunas. Eso no lo puedo dejar de mencionar. Que después pasó lo que pasó con las comunas y pasa lo que está pasando con las comunas, es lo mismo que va a la parte nacional. Y ahora voy a un legislador de la ciudad. Usted sabe, mi querido Tomada, el artículo primero de la Constitución de la ciudad, constitución incomparable en su constitución. Ojalá alguien hubiera hecho en la parte nacional de parecerse a lo que es la Constitución de la ciudad, que dice en el artículo primero una cosa importante, que desató la participación ciudadana. La ciudad organiza sus instituciones participativamente y todos los actos de gobierno son públicos. Ese es el numen que en las 20.000 hectáreas de la ciudad, a pesar de que estaba el nido de la serpiente, el cual nosotros conocemos a través de los 8 años que gobernaron esta ciudad. Los conocemos muy bien, así que por eso no nos llama la atención lo que está pasando ahora. Están aplicando todo aquello que aplicaron en la ciudad y que usted conoce como vecino de la Comuna 14. Así que usted sabrá que no estamos hablando mentiras, estamos en el mismo barco acá en ese sentido. Y vamos a proyectar todo esto a nivel nacional. A nivel nacional hay un poder legislativo, señores, que hay que fortalecer en su unidad, en todos sus niveles, tanto a nivel nacional como provincial, como municipal. Están los gobernadores, están un montón de personas que tienen poder, y no por nada desde el nido de la serpiente están tratando de edulcorar, de reunirse, de bailar hasta el carnavalito, de llenarse la cara de harina, todas esas estupideces, protegidas y bien blindados por los medios. En este momento bien blindados por los medios. Así que si el poder legislativo se pone los pantalones largos, no va a pasar lo que pretende mucha gente que pase. Así que es una responsabilidad de ustedes, hermanitos. Es de ustedes, no de nosotros. Ustedes están ahí para eso.
No hubo en todos estos años matriz presupuestaria, y usted sabe de qué hablo. Matriz presupuestaria quiere decir equidad. No hubo equidad. Al momento que no haber equidad, el Poder Ejecutivo está regalando todo lo que tiene que regalar para comprar votos. Porque si hubiera una real equidad, eso no podría existir porque habría un respaldo para que el presupuesto fuera bien distribuido en todo el ámbito de la República, mi querido Tomás. Es una gran responsabilidad de ustedes. Y nosotros esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad. Porque si no, como dijo quien lo dijo, usted lo dijo, mi querido profesor. Así que usted, vecino nuestro, lo tenemos cerca y tenemos el 4072. conocemos su casa y tenemos el dedito para tocarle el timbre. Nada más, disculpen si los aburrí. O sea que hay que conseguir la hegemonía la hegemonía del poder popular y de la conciencia. Si no conseguimos que el pueblo en general esté totalmente consciente en general de que se está votando en contra de sus propios intereses, creo que va a ser muy difícil cambiar las cosas. Y ese tema efectivamente pienso que esa es una asignatura pendiente, el tema de profundizar la hegemonía acá en Argentina, en Venezuela y en Bolivia, porque nadie ha trabajado, nadie se quedó pensando qué hacía la gente cuando los problemas seguían. La gente cambió, en el 2001 estaban todos a favor, pero después cuando viene la cosa buena no se entiende esa complejidad. Eso no se conquistó, esa es una falta muy gorda. Y la pregunta es, ahora para el futuro, que es lo más difícil. ¿Qué se puede hacer? Porque un problema en la Argentina también eso fue una falla, digamos, del mismo kirchnerismo, que todo fue muy vertical. Los temas de la participación, yo trabajo en temas de participación popular, por lo tanto estoy bastante metida en el tema, pero siempre se quedaba en algún momento afuera de lo que era la intención del gobierno. Carlos fue un poco una excepción en muchas oportunidades, hablo en ese sentido, es cierto, pero no se trabajó. Entonces hay que también analizarlo críticamente y dejar de lado mucho el verticalismo que por suerte hoy recién después de la derrota del kirchnerismo se pudo empezar a hablar de verticalismo, del kirchnerismo, porque antes te abucheaban, ahora siento que puedo, y eso ya es una... Entonces estoy viendo y preguntando y viendo cómo lo hacemos todos juntos y cómo nos convencemos, cómo trabajamos. Yo quería preguntar, aparte de lo que decía Eduardo, estos mitos mediáticos, ¿no? Déjenlo gobernar, hay que darle tiempo. Está el otro, lo que quiero es que me lo expliquen, esto que nos dicen, y el cambio estaba atrasado, por eso está a este precio. Yo no tengo respuesta. Claro, que está el dólar a 16 porque venía atrasado, que lo contuvieron y no quedaba otra y ellos están haciendo lo que corresponde. No tengo la respuesta a esto cuando lo escucho en el barrio, en el trabajo, y quisiera tenerla, porque no lo entiendo esto, como otras cosas sí puedo entender. No. Yo solamente un par de preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿cómo puede hacer el ciudadano, el individuo, que tiene alguna acción judicial para objetar los actos arbitrarios del gobierno? Porque a mí me han dado en muchas ocasiones ganas enormes de participar en algo por el estilo, pero no sé por dónde, ni con quién, ni cuándo. El otro problema concreto es, ahora está en el tapete el tema brutal
de la deuda externa, del pago a los buitres, etc. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer para lograr que ese Congreso remiso, porque evidentemente hay una cantidad de legisladores que están faltando a su deber, bueno, tomen la buena senda? Yo realmente no soy un economista, razón por la cual desconozco mucho acerca del manejo con el tipo de cambio. Al punto llega este manejo que desconozco, que ni siquiera me puedo imaginar por qué nosotros tenemos que manejarnos con una moneda extranjera. Yo no sabría contestarlo directamente, no era así en mi infancia. Yo no conocí nunca lo que era un dólar en mi infancia. Yo lo conocí solamente en moneda extranjera cuando me tocó salir del país y vivir un tiempo fuera del país. Pero por ello hablo de mis padres también. Mis padres nunca me dijeron, en una de esas hasta yo no sabía cuando de alguna manera, cuando era joven, de alguna manera podía identificar el dólar con un país específico directamente. Pero a mí me gustaría también hacerle preguntas acá a la mesa. Primero, ¿por qué se dice, porque este es un problema crucial a mi juicio, ¿por qué se dice que el Frente para la Victoria perdió la elección? Es cierto que matemáticamente tuvieron un poquito menos de votos, pero a mí no me va a tocar nunca una elección, porque yo no soy ningún político. Pero si me hubiera tocado, me hubiera gustado al menos que me fuera así. Tanto en la primera elección, en donde el Frente para la Victoria sacó mayoría para como en la segunda, en donde, si bien no es un empate, porque hay alguien que tiene que ganar, aunque sea por penales, la situación después de 12 años de gobierno, la situación está pareja. Y el nuevo gobierno ha funcionado como si esta situación fuera totalmente despareja, como si el PRO hubiera ganado las elecciones por una enorme cantidad de votos y al contrario, el Frente para la Victoria hubiera caído. Yo esto no lo comprendo y no comprendo cuál es la posición de la izquierda también frente a esto. En este sentido, la posición del Partido Socialista, ni antes ni después. Es decir, yo reconozco que no hay por qué confundirse con el Partido Justicialista, pero también reconozco que en momentos, como ha explicado Josami, es necesario tener un poco de grandeza y saber en qué lugar uno debe ubicarse. No solo el problema del socialismo, y no solo el problema del socialismo argentino. La tercera pregunta mía también tiene que ver con el Partido Justicialista en sí mismo. Francamente no lo comprendo, no comprendo cómo un partido que realmente representa la mayoría puede explotar de pronto en varias... no lo comprendo, después de haber... y no defender un gobierno en el que ese partido... un gobierno que representó ese partido durante 12 años, un gobierno de la República. No comprendo cómo ahora alguien de pronto dijo, no, hay que endeudarse, por ejemplo, dentro del partido, de la Victoria, por supuesto. Esa es otra pregunta. La próxima afirmación son pequeños telegramas. Lo que nadie abarcó ahora es también que la posición internacional de la República está cambiando, y cambiando muy fuertemente, ¿no es cierto? Antes éramos todos, y no solo de la República, es probable que también cambie de alguna otra república. Íbamos en principio hacia lo que fue siempre en mi juventud un ideal nuestro de jóvenes, íbamos en principio hacia una unión de América del Sur. Ahora resulta que no, que vamos en total sentido contrario. Y antes habíamos empezado por el Atlántico porque nos resultaba más
mejor o posible directamente. Ahora vamos por el Pacífico, vamos al revés directamente, ¿no es cierto? Esto tiene su importancia, tiene una enorme importancia. El caso de Chile, por ejemplo, que lo mencionó acá, me parece muy claro también, ¿no es cierto? Todo lo que hemos ganado en ese sentido, al menos a mi juicio, es decir, una de las cosas, yo no soy justicialista ni fui peronista, pero tengo que agradecer la posición del Partido Justicialista dentro del doctor Kirchner y de su señora dentro del Mercosur. No solo eso tengo que agradecer algunas otras cosas más. Puedo ser crítico del Frente para la Victoria o del Partido Justicialista que ha gobernado, pero nunca voy a dejar de reconocerles, y más todavía, me enseñaron algo que yo no conocía antes, ahora comprendo un poco más a Perón directamente, como me doy cuenta, si a mi señora la tratan de yegua 100 veces al día, me doy cuenta de lo que pasaría conmigo directamente, por poner un solo ejemplo, ¿no es cierto? Por poner un solo ejemplo. Y por último, y ya para contestarle a usted, tengo otro problema que yo no me... y ahí sí le encuentro al frente. Aunque parezca mentira, y aunque he presidido el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, no es cierto, y he sido juez del primer Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, yo no soy porteño y, si me permite, ni lo quiero ser. Yo no comprendo esta ciudad, francamente. En esta ciudad no. Conmigo la ciudad se ha portado mucho mejor que yo para la ciudad. La ciudad a mí me ha dado los máximos honores, los máximos niveles, y yo realmente la vitupero. Cada vez que me conviene insultarla, la insulto. Me viene un poco de mi herencia provinciana y de mi familia, también de mi padre sobre todo. Pero ciertamente no la comprendo. No comprendo los 8 años que usted dice, ni comprendo cómo salen las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. La pura y santa verdad, me gustaría alguna vez que un porteño me lo aclarara satisfactoriamente, porque yo no puedo creer cómo la Ciudad de Buenos Aires vota como vota. Comprendo más incluso la provincia de Santa Fe que a la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, comprendo hasta de alguna manera lo que ha pasado en Córdoba, que quizá puedo explicarlo. Yo no vivo más hace 50 años, 40 y pico de años que vivo acá, casi 50 años, pero más o menos estoy al tanto por amigos del desastre que ha sucedido en Córdoba. Por eso yo quisiera que acá, que es donde la mayor cantidad de intelectuales reside precisamente, y esos intelectuales además han creado una... ¿Cómo puede ser que cuando hay elecciones suceda lo que sucede? Por último, para terminar, cuando yo dije no perdieron, es porque eso se refleja, teóricamente se refleja en el Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y sin embargo nos estamos haciendo cruces porque va a haber nueva deuda externa, porque además de esto van a salir los miembros de la Corte que ha propuesto el señor Macri. Nadie piensa lo que pasó. Yo no quiero decir que tengan que salir los que la señora Cristina de Kirchner impulsó, pero ¿cómo funcionó el Senado en ese momento? Y cómo funcionó antes también. Funcionó con los socialistas junto con el PRO y junto con los radicales y junto con todos los demás directamente para decir ni siquiera vamos a votar. Podrían haber votado negativamente, no me gusta la cara, el currículum o lo que fuera. Eso sucedió, por ejemplo, con el Procurador General de la Nación. Y nadie se acuerda tampoco que las leyes que salieron por una mayoría, algo dijo Cosami, por una mayoría increíble, entre ellos la propia Procuradora General de la Nación, que tuvo voto de casi todo, casi por unanimidad. ¿Me entienden? Yo no entiendo cómo ahora estamos haciéndonos cruces de lo que va a suceder en el Congreso con los decretos de necesidad de urgencia, con los nombramientos de jueces en la Corte, con la nueva deuda externa que pretende el Parlamento. En realidad,
yo creí que el PRO no iba a poder gobernar. Es cierto que yo sostengo teóricamente un gobierno parlamentario en donde es muy claro que uno tiene que pactar con otro partido para poder gobernar porque tiene que tener mayoría, porque además nombran ellos al presidente, al primer ministro o al presidente. Ya ven lo que pasa en España. Eso es cierto, pero al mismo tiempo acá el PRO no teóricamente, yo creí que no iba a poder funcionar. Pues no, funciona y en una de esas gana en el Congreso dentro de pocos días. No lo comprendo. Dos aclaraciones primero. Tomada pretende que yo me haga cargo de todas las preguntas, pero de ninguna manera. La segunda aclaración es que yo como legislador lo voté al doctor Mayer como integrante del Superior Tribunal. Y eso merecería un aplauso, pero todavía no. Pero quiero aclarar que a pesar de lo que ha dicho sobre los porteños, creo que no estuve equivocado en votarlo, ¿no? Las actuaciones del tribunal me permite estar tranquilo. Primero el tema de si el tipo de cambio estaba atrasado o no. La verdad que esa es una cosa que siempre es difícil decir si está atrasado o no está atrasado, porque los parámetros para comparar no son muchos, y además porque es una cosa que tiene que ver con los intereses diversos que se mueven. Para los exportadores del campo siempre está atrasado, porque ellos, cuanto más alto esté el dólar, más van a ganar, ¿no es cierto? Para los importadores es al revés. Hay que ver también si hay situaciones donde, como le ocurrió en los últimos 2 años, que resultaba difícil controlar la inflación. Bueno, el tipo de cambio en la Argentina es una referencia obligada de los precios. Una cosa curiosa, en realidad, que tiene que ver con lo que recién se decía de la cultura del dólar. Porque cuando sube el dólar, el kiosquero de la esquina aumenta, ¿no? Y la verdad que no hay ningún componente importado en lo que está vendiendo. Ni tampoco es que los cigarrillos que vende o los chocolates tienen un precio fijado por el mercado internacional, porque él tampoco exporta. Entonces no debería variar. Pero de cualquier manera, con un sentido común que compartimos todos, si el dólar aumenta, pensamos que nuestros ingresos están bajando, ¿no? Y eso explica también la dificultad para desdolarizar de alguna manera la economía. Pero yo creo que esa no es la verdadera discusión. La verdadera discusión es que los sectores que predominaron o predominan en la acción de este gobierno se benefician con un dólar alto. Y entonces en este gobierno de las grandes corporaciones se intentó restablecer, más que restablecer, llevar el dólar a un nivel más alto, porque eso mejoraba obviamente, aumentaba las ganancias de los grandes productores y sobre todo de los exportadores rurales. Y también de los exportadores industriales, que son un grupo, Techín por ejemplo, ¿no? Que también tiene mucho interés en la elevación del nivel del dólar. Pero eso fue acompañado de una serie de afirmaciones justificatorias que eran algunas francamente ridículas. No solo que el dólar estaba atrasado, sino que Prat-Gay, sin que se le cayera la cara de vergüenza, dijo: ¿a quién le importa el dólar oficial? Acá no va a haber problema, porque lo que importa, que es el dólar libre, ¿no? Paralelo, ese dólar ya está a 16. Y nosotros, dijo él, no vamos a llevar el dólar oficial a 16, se equivocó, porque hoy está a 16, ¿no? Eso es una tontería, porque más allá de la importancia que pueda tener el dólar blue, que no hay que subestimarlo, eso por lo que recién decíamos, de cómo juega como referencia del nivel de precio, de las expectativas de la gente, etc. Lo que está claro es que las importaciones y las exportaciones se regían por el dólar oficial. Entonces, si uno aumenta el 50 o el 60%, como está el nivel hoy, el dólar, evidentemente eso tiene que repercutir sobre los precios, por la vía de los costos importados y por la vía de la referencia de los precios internacionales de las exportaciones. Entonces, todo esto es
muy mentiroso, porque además, donde queda claro que lo que se quiso es hacer, como decía Carlos, una brutal transferencia de ingresos contra los sectores populares, es que creo que es la primera vez en la historia argentina que al mismo tiempo se sube el dólar y se bajan las retenciones. Porque cuando el dólar está muy atrasado, digamos, bueno, la baja de las retenciones puede ser una forma de estimular las exportaciones, ¿no? Pero además eso también es relativo ahora, porque vivimos en una situación donde han caído las exportaciones en el mundo, porque hay una crisis desde el 2008 en adelante que hace que los países, los grandes países exportadores demanden menos. Entonces, ni siquiera tenemos la garantía, y se está viendo en estos días, de que una transferencia de ingresos tan brutal que aumenta los precios internos, como los aumenta, como consecuencia del aumento de los ingresos de los exportadores, lleve a un crecimiento de las exportaciones, ¿no? Entonces, pocas veces ha quedado más claro que esta vez, que en esta lucha de intereses predomina brutalmente el sector de las grandes corporaciones, pero no hay que extrañarse, hay que estar preparado para que llegue un momento que el dólar se retrase, porque eso ya pasó en el 76 con Martínez de Oz y en los 90, porque los grandes exportadores agrarios e industriales no son los únicos intereses que predominan en la economía. Es más, me atrevería a decir que el sector financiero, los grandes bancos, finalmente terminan teniendo más poder. Entonces, puede ser que, como ocurrió con la tablita de Martínez de Oz y como ocurrió en un momento en los 90, se favorezca el retraso del dólar para favorecer las importaciones y sobre todo para fortalecer la especulación financiera. ¿No es cierto? Porque ¿qué era la tablita de Martínez de Oz? Tipo traía dólares, los cambiaba en pesos, durante 3 meses prácticamente el dólar no se movía, las tasas de interés estaban altas, cobraba los intereses y compraba más dólares y se iba con un 30% o lo que fuera de más de dólar que había entrado. Entonces, estas son situaciones que pueden cambiar, pero lo que no va a cambiar es la vocación de este gobierno por estar del lado del poder económico. Porque eso, en este momento, habrán leído ustedes en página 12 un artículo de Berbisky, que a su vez glosa, digamos, un trabajo muy interesante, lo recomiendo, de Eduardo Basualdo, que es del Centro de Estudios de la CTA, Cifra, que plantea que hay una fuerte confrontación dentro de los grandes sectores empresarios, ¿no? Entre los sectores ¿quién dijo? Financieros y el otro sector que sería el gran capital de origen nacional. Digo de origen nacional porque está muy transnacionalizado también, pero de alguna manera son nuestros grandes grupos económicos, ¿no? Dicho sin ningún orgullo, por eso de nuestro. Pero lo que aclara muy bien Basualdo es que no hay que hacerse ilusiones con ese enfrentamiento, porque en la gran discusión de este momento, que es esta transferencia de los sectores populares, de los trabajadores sobre todo, versus hacia, mejor dicho, los sectores empresarios, coinciden todos. En el disciplinamiento de la clase trabajadora y el debilitamiento de sus organizaciones coinciden todos, ¿no? Después se dirimirán las cuestiones internas, digamos. Bueno, el otro tema... Estoy de acuerdo, que estamos viviendo procesos, como decía Gracia, de manera que está ahí, de costado que ella lo pregunta, complicados porque realmente no se entiende cómo pierden elecciones gobiernos que han favorecido tanto a la población, a la mayoría de la población, en términos económicos y en términos de expansión de derechos, ¿no? A mí me parece que en torno a esto hay que discutir la idea de clase media. Nosotros siempre sabíamos que la clase media es un poco veleidosa, ¿no? Que hay un sector más progresista, digamos, que en general acompaña los movimientos populares, a veces,
Y hay otro sector más deseoso de transformarse en clase alta, que son esos que decían que las chicas se embarazaban para cobrar la asignación universal por hijo, ¿no? Que hay que pensar todo lo que uno en última instancia valora, la humanidad, qué sé yo, para no pensar cosas más drásticas. Porque es mentira que haya en la sociedad sectores que piensen eso. Pero a mí me parece que lo que no valoramos mucho todavía es que hay una gran ampliación de la clase media ahora. Primero en términos económicos. Si ustedes piensan que la discusión sobre el impuesto a las ganancias es con un sector del sindicalismo, con un sector de los trabajadores. Los trabajadores que ganan sueldos altos, que por su nivel, por tanto de consumo, se acerca o es el de los sectores medios. Eso es un dato incuestionable. Pero por otro lado, la influencia de los medios no se para en las puertas de las villas de emergencia o de los barrios más populares. Entonces hay una cultura de clase media que la tenemos todos de algún modo. Algunos tratamos de prevenirnos contra eso, ¿no? Pero entonces, eso es algo que me parece que todavía exige una respuesta. Y esa clase media ha comprado, leí un artículo de Atilio Brón, creo que hoy, donde habla de cómo este sector de clase media se compró lo que llama la vulgata republicana, ¿no? Que no es la defensa de la república, que es algo muy importante. Es este republicanismo bobo, ¿no? De creer que si un gobierno no hace conferencias de prensa es autoritario, y de pronto es reemplazado por otro gobierno que reprime, le pega a la gente, encarcela sin a su libre arbitrio, sin ningún fundamento jurídico, y todavía estamos discutiendo si es autoritario. Pero de Cristina Kirchner seguro que era autoritario, porque no hacía conferencias de prensa y hablaba con un tono que francamente no, es insoportable, ¿no? Entonces, parece mentira, pero eso existe y se difunde. Y yo creo que nosotros, que acá nos damos el lujo de reírnos, porque es para reírse, tenemos que pensar que eso es una cultura con la que tenemos que polemizar, pero que no tenemos que ignorar. Porque hay ciertas cosas que hacen a la forma, ¿no? Que, por ejemplo, Evo Morales hizo una revolución en Bolivia, pero una revolución en serio. Sacó a los indígenas de del limbo en que estaban y los puso en el centro de la vida social, ¿no? Además de muchas otras cosas importantes que hizo. Pierde una elección ahora, está bien que por poquito. Ahora, ¿no se nos habrá ido la mano de pedirle 4 años antes a la gente que autorice la 4ª reelección? Yo pregunto, ¿no? La verdad no tengo respuesta para esto, pero digo, ¿y por qué lo cito? Porque el tema de la alternancia es un problema serio, que nosotros no podemos ignorar. Yo creo que es una pavada la idea, el discurso de la alternancia, decir siempre tiene que haber alternancia, porque cuando cambian más gobiernan mejor. No, porque si va a venir Hitler, prefiero quedarme en el gobierno y no alternar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay una desconfianza de la gente hacia la política, de que los políticos quieren perpetuarse. Entonces, frente a eso, además de las razones propias para el mejor desarrollo de nuestra fuerza, que nos llevan a plantear la necesidad de más participación, de más debate, ¿no? De más apertura, yo creo que también hay que dar cuenta que ahí hay un debate con estos sectores medios donde tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a no ignorar esto y a plantear de la manera más clara. También coincido. Muy bien. Tercero, lo del PJ. No sé si va a coincidir ahí. Pero voy a tratar de decirlo para que coincida. No, porque todos tenemos historias acá. Yo voy a contar la mía y acá en la sala hay otros que la han compartido, pero es decir, y la cuento porque me parece que en este caso es pertinente. Yo me fui con Germán Odala, Chacho Álvarez y otros compañeros del Partido Justicialista en 1990 cuando los indultos. Obviamente no solo por los indultos, sino porque Menem ya había iniciado ese giro de las privatizaciones, el neoliberalismo, etc. Y ahí hicimos una afirmación un tanto temeraria, que tenía que ver que cuando uno se va de un lado,
trata de que la acompañe la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, obviamente, desvaloriza un poco el lugar de que se fue. ¿Cómo te vas a quedar ahí vos si yo me fui? ¿Entendés? Sé más vivo, date cuenta. Y dijimos que el Partido Justicialista estaba agotado con esta política y que entonces había que recuperar el movimiento popular desde afuera, por supuesto pensando en la convocatoria al peronismo como elemento central. Las paradojas de la historia hicieron que después terminara ese movimiento en una alianza con el radicalismo, pero yo no impulsé esa política. Ahora, ¿cuál fue el error que nosotros cometimos? Porque yo no me critico de haberme ido en el 90 al Partido Justicialista. No ver que podía haber muchos compañeros que seguían dentro del Partido Justicialista, que por ahí tácticamente no consideraban conveniente, también no lo fue en realidad, irse en ese momento, y la aparición de Néstor Kirchner nos hizo replantear eso. Y por eso, bueno, no por eso, por todo lo que dijo Néstor y empezó a hacer, nos hicimos kirchneristas y aceptamos que el Partido Justicialista era un componente necesario de este gran bloque que tenemos que formar, como decía Carlos. Esto no quiere decir que pensemos, por lo menos yo pienso, que el Partido Justicialista lo puede hacer solo, porque en estos años no lo hizo solo, y si me permiten acá en secreto entre nosotros, no lo hizo tampoco. El Partido Justicialista acompañó, pero no fueron los congresos del Partido Justicialista los que impusieron el programa de la gestión de Néstor Kirchner, ¿no? Aquí hubo una relación donde se estableció una hegemonía, ya que estamos con la palabra, de un sector dirigente, por supuesto de origen peronista, pero con una convocatoria muy amplia y con una decisión política propia, y fue acompañado por la mayoría de los dirigentes del peronismo. Entonces, yo hoy no apuesto al Partido Justicialista, pero al mismo tiempo creo que el Partido Justicialista es necesariamente parte de esto que tenemos que construir. Y si el Partido Justicialista se rompe, o si el Partido Justicialista es dominado por sectores del antikirchnerismo o que se acercan al macrismo, creo que perdemos todos. Sería una posición muy sectaria los que venimos apostando a no estar en el Partido Justicialista si de pronto no viéramos que es imposible que se genere en el corto plazo una alternativa de oposición al macrismo que no cuente con una participación fundamental del peronismo. Si esto no ocurriera, bueno, no voy a predecir lo que va a ocurrir en la historia, pero me parece que se abre una perspectiva bastante complicada. Yo coincido con todo lo que dijo Eduardo, también en esto. Con una aclaración, también coincido con que cuando Eduardo se va, el peronismo se podía calificar como de agotado. El peronismo no recupera la presencia de Néstor Kirchner. No hubiera habido continuidad del peronismo si no hubiera aparecido Néstor Kirchner. Bueno, y respecto a las elecciones en Capital, donde no va a tener más remedio que hablar él porque es legislador de Capital, yo creo que nosotros, por un lado, hemos pagado el hecho de que la capital se transformó en el centro político de la oposición al kirchnerismo. Y de pronto muchos sectores no kirchneristas, no peronistas, que venían a veces pudieron votar por, bueno, caso de Ibarra, por ejemplo, en su momento, en este caso, los que no se hicieron kirchneristas votaron a cualquiera con tal de ganarle a Cristina o al kirchnerismo. Eso me parece que es un dato. El hecho de no estar en el gobierno ahora nos permite de algún modo discutir con esos sectores también de otra manera. No es que les vamos a hacer el gusto y no vamos a ser kirchneristas, pero quiere decir, el eje del debate ya no es en una construcción política, en una discusión política en la ciudad, ya no es el gobierno nacional. El segundo tema, que sí creo que es un déficit nuestro, es que a nosotros nos costó mucho
y creo que es algo que hay que plantearse con fuerza, tener una propuesta para la ciudad. Eso no quiere decir que no haya compañeros que conocen la ciudad, que tienen ideas muy acertadas y que incluso en algún momento, en algún documento, no se haya expresado eso bien. Pero un programa sobre la ciudad es una interacción entre la militancia y la elaboración, ¿no? Y el programa de la ciudad no fue prioritario para el kirchnerismo. Ahora estamos en otra etapa en la que nosotros no tenemos el gobierno nacional. Entonces, si no le damos importancia al trabajo en la ciudad, no sé a qué le vamos a dar importancia, porque de alguna manera no podemos hacernos cargo de los deberes que significa estar de algún modo vinculados al gobierno nacional. Sobre esto se podría decir muchas cosas, hacer discusiones, qué se hizo bien, qué se hizo mal, no es el tema de hoy. Yo simplemente quiero señalar eso. Lo primero lo padecimos nosotros, porque el antikirchnerismo, digamos que no somos responsables del antikirchnerismo. Lo segundo es un déficit nuestro, y creo que en este momento tenemos que empezar a superarlo, y qué mejor para eso que la palabra de Carlos Tomada, ¿no? A ver, lo que yo hice no fue una broma. No, es una forma de construir también. Yo no necesitaba agregar nada a lo que estaba diciendo Eduardo. Así también se suma, no queriendo imponer una voz sobre la otra. Si hay alguien que expresa lo que uno quiere decir, alcanza con que lo diga uno. Y es la forma como tenemos que empezar a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que nosotros no hemos sabido interpelar al habitante de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ahí es cierto que a Néstor y a Cristina no les importaba demasiado la ciudad de Buenos Aires como lugar de disputa de la política. No que no le importaba la ciudad, porque bueno, hizo cuántas cosas se pudieron hacer en la ciudad. De hecho, todas las políticas nacionales repercutieron sobre la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Todas, las del trabajo, las de la salud, todo lo que fue política nacional. Lo que ocurre es que lo que eran políticas locales, nosotros no hemos sabido interpelarlas, quiero decir, buscar la forma de poder generar, no solamente construir fuerza política, que eso yo creo que hemos avanzado mucho, que precisamente el Frente para la Victoria, si es en un lugar donde tiene sentido de una manera clave, es en la ciudad de Buenos Aires. Me refiero más a encontrar, tampoco solamente el diseño de un planteo de qué ciudad queremos, que como dijo Eduardo también, creo que existe, de alguna manera lo hemos planteado, pero no creo que todavía estemos en condiciones de tener, o no hemos logrado estar en condiciones de tener un diálogo donde el porteño se sienta representado. Ni siquiera, yo diría, ni siquiera algún discurso. Ni siquiera algún discurso. Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Creo que hay condiciones objetivas hoy que nos van a permitir trabajar de otra manera, y por lo pronto en la legislatura estamos haciendo un esfuerzo por un lado hacia adentro, por mantener la unidad, porque tengamos realmente un trabajo conjunto con la gente de Nuevo Encuentro, con la gente del peronismo más tradicional, con gente que viene de experiencias más de la izquierda, y ese trabajo unitario creo que va a ser importante hacia adelante, pero también desde la legislatura salir de la legislatura. La legislatura es un lugar, por supuesto que importante, y caja de resonancia de muchos debates, pero no es el lugar de la política de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un virus, sí, claro, creo. No hay que dejarse copar por ese virus y estar mucho más junto con la gente y sus problemas. Es lo que vamos a hacer nosotros. Gracias.